el caso de las mujeres víctimas de la tortura sexual en Atenco, México. Este caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual se centra en las violaciones de derechos humanos sufridas por 11 mujeres durante operativos policiales en Texcoco y San Salvador de Atenco en mayo de 2006. La Corte emitió una sentencia en noviembre de 2018 en la que se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos contra las víctimas. Los hechos ocurrieron durante los días 3 y 4 de mayo del 2006 en el contexto de operativos policiales en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Los operativos se llevaron a cabo en respuesta a protestas y bloqueos organizados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otros ciudadanos. Estas acciones se originaron por el intento del gobierno local de desalojar a los vendedores de flores del mercado Vesiliario Domínguez en Texcoco. Participaron policías municipales, estatales y federales, quienes usaron la fuerza a manera desproporcionada para reprimir las manifestaciones. El 3 de mayo fueron detenidas Yolanda Muñoz Diosdada, Ana María Velasco Rodríguez, Angélica Patricia Torres Linares, María Patricia Romero Hernández y María Cristina Sánchez Hernández. El 4 de mayo otras mujeres fueron detenidas en varios puntos durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Entró la fuerza, ¿no? Y se llevaron a toda la gente que estaba arriba. Y empezamos a oír, las personas que estábamos abajo, cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta. Las mujeres detenidas denunciaron haber sido golpeadas, insultadas, amenazadas de muerte y sometidas a agresiones sexuales durante los traslados en camionetas y autobuses hacia el Centro de Readaptación Social Santiaguito. Las denuncias incluyeron manoseos, penetraciones digitales, violencia física y psicológica y agresiones verbales. Estos abusos ocurrieron durante las detenciones, traslados y en el centro de detención. Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Cuando yo subí a ese camión, encontré que sobre el pasillo, entre los asientos, estaba una pila de personas. Se veían los ríos de sangre y se oía la gente quejándose. Hay uno que me alzó la cabeza y me preguntó que de dónde era. Y yo le dije que era de Tepito. Entonces, cuando oyó eso, dijo, le gritó a sus compañeros, miren, esta perra es de Tepito, hay que darle una calentadita. Empezaron a jalarme de mi pantaleta. Y cuando se dieron cuenta de que estaba en mis días, porque yo me encontraba en mi ciclo menstrual, le gritó a otros policías, vamos a ensuciar más a esta perra. Y yo fui colocada, depositada sobre esa pila de personas y llevada hasta arrastrando hasta el último asiento del autobús. Comenzaron los golpes, los apretones en los senos, la succión con la boca en diferentes partes de mi cuerpo. Alguien gritó haciendo un llamado que vinieran a probar y decían, vengan a calar a esta puta. Comenzaron a decirme que me iban a asesinar. Contaban a la gente y cada vez que contaban a la gente, cada vez eran menos personas y nos decían que la gente estaba muriendo y que la estaban tirando en el camino. Todo el trayecto fue de golpes y de amenazas. Y ya vi que había mucha gente y que había mucha gente golpeada, ensangrentada. Altos funcionarios, incluidos el gobierno del Estado de México, inicialmente negaron las denuncias de abuso sexual, alegando que no había evidencia ni denuncias formales. Con el tiempo y tras investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos, el Estado reconoció parcialmente las violaciones, aunque limitó su reconocimiento a ciertos hechos y periodos. El Estado mexicano reconoció la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida privada, no discriminación y garantías judiciales de las víctimas. La Corte señaló la falta de investigación adecuada y las demoras en los procesos judiciales, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. La Corte analizó el contexto de represión de las protestas sociales y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales durante los operativos de mayo de 2006. La Corte concluyó que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias, violando el derecho a la libertad personal de las víctimas. Las víctimas fueron sometidas a tortura física, psicológica y sexual, lo que constituye una violación grave de su integridad personal.
Los tratos degradantes y humillantes violaron la vida privada y la dignidad de las mujeres detenidas. La violencia sufrida fue en parte consecuencia de estereotipos de género y discriminación, lo que agrava la violación de los derechos de las víctimas. La Corte ordenó al Estado proporcionar atención médica y psicológica adecuada a las víctimas para su rehabilitación. Se exigió un reconocimiento público de responsabilidad y una disculpa oficial a las víctimas y sus familias. La Corte ordenó la implementación de reformas legislativas y capacitaciones a las fuerzas de seguridad para prevenir la repetición de estos hechos y garantizar el respeto de los derechos humanos. Concluimos el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, subraya la importancia de proteger los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en prevenir, investigar y sancionar actos de violencia y abuso. La sentencia de la Corte Interamericana destaca la necesidad de justicia y reparación para las víctimas y la implementación de medidas que garanticen que hechos similares no se repitan.